Amados hermanos y hermanas, Dios les bendiga ricamente a cada uno de ustedes y también a sus amadas familias. Gracias doy a Dios porque me permite servirles otra vez con el mensaje de su bendita palabra. Hoy aprenderemos otra lección tomada de Hebreos capítulo 12, versículo 2. En la lección anterior, ¿se acuerdan que tomamos la lección de lo que motivó a Jesús a hacer lo que hizo para convertirse él en el autor y consumador de la fe? Pues hoy vamos a aprender lo que hizo Jesús. Es muy diferente a lo que le motivó. Ahora aprenderemos lo que hizo Jesús para ser él el autor y consumador de la fe, o lo digo de otra manera, para ser él el autor de nuestra salvación. Entonces, Hebreos capítulo 12, versículo 2, lo leo y dice así: puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Bien, ¿qué fue lo que hizo Jesús? El texto de Hebreos 12, versículo 2, dice claramente que Jesús hizo dos cosas. Sí, pero ¿qué hizo? Las dos cosas son estas, las menciono. Jesús soportó la cruz. Eso dice el texto. Mire usted también el texto de Hebreos 12:12. Jesús soportó la cruz. Y número dos, Jesús menospreció la vergüenza, o como dice el texto literalmente, Jesús menospreció el oprobio. Muy bien. Entonces, miremos, amados hermanos y hermanas, miremos, leamos, aprendamos juntos lo que Jesús tuvo que soportar, tuvo que aguantar, resistir en su vida, en su cuerpo, antes de ser puesto en la cruz. Y lo que vamos a aprender juntos hoy, que de verdad, amados hermanos y hermanas, nos ayude, nos sirva para animarnos, inspirarnos a cada uno a seguir mirando a Jesús. Entonces, a continuación, le muestro, le enseño lo que Jesús tuvo que soportar, aguantar y resistir, porque el texto eso dice: Jesús soportó la cruz. Entonces, aquí están las cosas que Jesús tuvo que soportar, aguantar, resistir. Y si le parece bien, las puedo enumerar. Le escupieron su rostro. Esa es una cosa que Jesús, bueno, tuvo que aguantar, soportar, resistir. Si a usted le escupieran en su rostro limpio y todo, ¿cómo se sentiría? Sin duda, tendría usted y quizás yo también una reacción, de mucha ira, de enojo, pero el texto de San Mateo capítulo 26, versículo 67, así lo registra, que a Jesús le escupieron su rostro, le dieron de puñetazos en su cara, ¿verdad? Y así lo lee usted en San Mateo 26, versículo 67 también. A Jesús le bofetearon, es decir, que le cruzaron su cara, ¿sí? Por golpes recibidos. Quizá usted ha visto en película, ¿verdad? Bueno, alguna obra de teatro cuando pues alguien, ¿verdad? Pues golpea, ¿verdad? Pues un lado de la cara a una persona, y luego la persona que recibe ese golpe vuelve, ¿verdad? Pues la cara para otro lado. Bueno, eso pasó a Jesús. Le dieron así de bofetadas
en su rostro. Otros dicen que esto de que a Jesús le dieron de bofetadas también puede entenderse como que le hirieron sus mejillas. Y otros tienen otra opinión que dicen que para entender esto de que a Jesús le bofetearon, otros dicen que le golpearon con un palo corto en su nariz y hubo, ¿verdad? Pues mucha sangre brotando de su nariz. Y lo que le estoy diciendo en este momento, usted lo puede ver en San Juan capítulo 18, versículo 22. Ahora que yo le estoy comentando esto de lo que Jesús tuvo que soportar, aguantar, resistir antes de ser puesto en la cruz, me acuerdo de lo que el profeta Isaías pues declaró anticipadamente de lo que iba a experimentar Jesús. Bueno, en Isaías 52, 14, dice el profeta hablando en referencia a Jesús, bueno, que a Jesús le desfiguraron, ¿sí? Le desfiguraron. ¿Qué soportó Jesús? ¿Qué aguantó? ¿Qué resistió Jesús antes de ser puesto en la cruz? La Biblia dice esto también, que se burlaron de Jesús. Es decir, se rieron de Jesús, le escarnecieron. Y usted puede leer esto que le estoy diciendo otra vez en San Mateo capítulo 26, versículo 68. Y también Marcos capítulo 15, versículo 19. El texto bíblico dice que a Jesús también le pusieron una corona de espinas. Imagine usted por un momento, ¿sí? Que le pongan una corona, ¿verdad? Pues vamos, pues bueno, así con alambre de púa, ¿sí? Y que traten de metérsela en su cabeza a presión. ¿Se imagina qué daño causa eso? Bueno, la Biblia dice que a Jesús le pusieron una corona de espinas. San Mateo capítulo 27, versículo 29, así lo registra la palabra de Dios. Le ataron, le amarraron a Jesús como si fuera un delincuente. Mateo capítulo 27, versículo 2. Y también recordando lo que el profeta Isaías dijo anticipadamente del sufrimiento que iba a padecer Jesús, le alaron fuertemente la barba de Jesús hasta arrancar partes de ella. Isaías capítulo 50, versículo 6, dice, hablando del padecimiento de Jesús. Pero algo más, hermanos, terrible, si le parece, lo que le voy a comentar. A Jesús le quitaron su ropa. ¿Cómo le parece eso? A Jesús, repito, le quitaron su ropa. Se lo digo de otra manera. A Jesús le desnudaron. Sí, en las películas, sí, y los artistas, ¿verdad? Pues tallan, ¿verdad? Pues el cuerpo de Jesús en diferentes metales y luego le ponen, ¿verdad? Así, de la cintura para abajo, pues algo ahí para cubrirle. Pero la historia, hermanos, está diciendo que a Jesús le desnudaron, le quitaron sus propias ropas. Mateo capítulo 27, versículo 28, usted lee en su Biblia lo que le estoy diciendo. A Jesús le injuriaron, es decir, lo ofendieron terriblemente con palabras, con palabras. Mateo 27, versículo 39. A Jesús le azotaron al punto, amados hermanos y hermanas, hasta arrancar su piel, hasta arrancar su carne. O se lo digo de otra manera, a Jesús lo azotaron al punto de romperle su cuerpo. Y usted lo puede leer en su Biblia, en San Marcos capítulo
15, versículo 5. Le golpearon con garrotes o palos en la cabeza. Marcos 15, 19. Todo esto, amados hermanos y hermanas, lo soportó, lo aguantó, lo resistió Jesús por nosotros. Ninguno ha sufrido ni sufrirá, creo, como sufrió Jesús. Si usted lee la historia, por ejemplo, de estos líderes religiosos, por ejemplo, de Buda, también de Mahoma o Confucio, que usted sabe son líderes, ¿verdad? Pues que, pues dieron origen a religiones. Y usted lee su nacimiento, sus vidas, sus ministerios y su muerte. Verá usted que no tiene ningún parentesco a lo que tuvo que soportar nuestro amado Jesús por traernos salvación a los seres humanos. Nosotros, amados hermanos y hermanas, no queremos soportar a veces, ¿sí? No queremos aguantar nada por la fe, por la vida cristiana. No, como que no queremos aguantar, soportar, resistir nada por Jesús. Por ejemplo, cuando alguien hizo o hace algo, dijo algo que no nos gustó, ¿cuál es la reacción? Bueno, se comienza a pensar como dejar el camino de Dios, ¿cierto? O dejar la iglesia, o si no, trasladarse a otra congregación, porque en la que estaba alguien, pues dijo, hizo, repito, habló algo que no nos gustó. Entonces, como que no queremos soportar, no queremos aguantar, no queremos resistir nada. No queremos padecer, no queremos pasar alguna tribulación. No estamos muy dispuestos a eso, pero estamos aprendiendo, hermanos, y mirando en la Biblia todo lo que Jesús tuvo que soportar, aguantar y resistir, todo por nosotros. Jesús soportó todo por nosotros hasta llegar a la cruz, de manera que nosotros, amados hermanos, si tomamos a Jesús como ejemplo de qué, como ejemplo de sufrimiento, si quiere, entonces también nosotros podemos aguantar, soportar, resistir y ser fieles. Y podemos llegar también hasta el final y recibir la tan anhelada corona que leemos en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10. La anhelada corona para los hijos, las hijas de Dios. Ahí está, esa es la corona de la vida. Esa fue entonces, amados hermanos y hermanas, la primera cosa que Jesús tuvo que hacer. ¿Cuál es? Recuerda, soportó la cruz, aguantó, resistió todo para convertirse en el autor y consumador de la fe, con el autor de nuestra salvación. La segunda cosa que Jesús hizo, siguiendo el texto de Hebreos 12, versículo 2, es esta: Jesús menospreció el oprobio. Ponga cuidado, menospreció el oprobio. Amados hermanos y hermanas, por un momento pensemos en esta palabra, menospreciar, ¿sí? Y la palabra menospreciar tiene que ver con esto: tener en poco algo, sea una cosa o una situación.
subestimar algo, no darle tanto valor, tanta importancia de la que se merece una cosa o algo, una circunstancia. También pensemos en la otra palabra que dice Hebreo 12:2, el oprobio. ¿Qué es esto del oprobio? Bueno, tiene que ver con agravios, tiene que ver con deshonra, tiene que ver con vergüenza pública. ¿Qué fue lo que experimentó Jesús? ¿Acaso no fue eso? Vergüenza pública, infamia, reproche, rechazo público. ¿Acaso no fue eso lo que pasó Jesús? Ofensa grave que sufre el honor o la dignidad de una persona. Ahora pensemos más en Jesús, amados hermanos y hermanas, lo que hizo. Bueno, Jesús menospreció el oprobio, es decir, Jesús tuvo en poco la vergüenza pública de ser clavado, crucificado en una cruz como si fuera un ladrón. Saben, amados hermanos y hermanas, que la muerte por crucifixión era la más vil, la más horrenda, la más vergonzosa de todas las muertes en aquel tiempo. Sin embargo, ¿qué hizo Jesús? Jesús menospreció el oprobio, es decir, Jesús no rehusó sufrir, pasar la vergüenza pública por nosotros. En Efesios capítulo 2, versículo 8, quiero leer esa escritura de Efesios capítulo 2, versículo 8. Aquí lo tengo. Dice el texto, Efesios capítulo, es Filipenses. Filipenses, denle adelantito, ahí está, Filipenses. Capítulo 2, versículo 8. Y estando en la condición de hombre, está hablando de Jesús, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso es lo que dice el texto. Entonces Jesús menospreció la vergüenza pública, la humillación pública de morir como si fuera un malhechor, como los que crucificaron al lado suyo, que está registrado en Mateo 27, versículo 38. Y por haber Jesús hecho esas dos cosas, bueno, Jesús ciertamente, amados hermanos, que obtuvo o recibió un premio. ¿Cuál? Bueno, el que dice Hebreos capítulo 12, versículo 2 al final del texto. Ahí está el premio que Jesús obtuvo por haber hecho esas dos cosas. ¿Cuáles? Soportar la cruz y menospreciar el oprobio. Entonces, el premio que él obtuvo es de sentarse a la diestra del trono de Dios. Y así lo miró el primer mártir, por así decir, del cristianismo, nuestro hermano Esteban. Hechos capítulo 7, versículo 56. Usted lee el texto y mientras nuestro hermano Esteban moría, así recibiendo piedra en su cuerpo, él dijo, veo al Hijo del Hombre, ¿sí? Sentado a la diestra de Dios. Así lo afirmó también nuestro hermano y apóstol Pedro, que Jesús está sentado a la diestra de Dios. Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 22. Amados hermanos y hermanas, aprendimos entonces lo que motivó a Jesús
y lo que hizo Jesús para ser el autor y consumador de la fe, para ser el autor de nuestra salvación. Y aprendimos también el premio que Jesús obtuvo. Ahora, nosotros también, amados hermanos y hermanas, con gozo, con alegría, sigamos mirando, sigamos poniendo nuestros ojos en nuestro amado Jesús. Si así lo hacemos, entonces podremos también nosotros, atención a esto, hermanos, podremos también nosotros soportar. Podremos también nosotros aguantar, resistir lo que hay que resistir. Si así lo hacemos, entonces podremos seguir peleando la batalla, podremos guardar la fe y podremos también, como Jesús, terminar nuestra carrera cristiana. Y así tenemos segura la corona. Corona que bien leemos en 2 Timoteo capítulo 4, versículo 7 y 8. Repito, 2 Timoteo capítulo 4, versículos 7 y 8. Y esa es mi esperanza, ese es mi anhelo, sin duda también ese es su anhelo, su esperanza. Dice el versículo 7, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Ahora mira el versículo 8, por lo demás, me está guardada, ¿qué dice en su Biblia? Está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día. Y no solo a mí, dice el apóstol Pablo, sino también a ¿cuántos? A todos los que amamos su venida. Ahí estoy yo, ahí está usted, mi amado hermano y hermana. Por tanto, amados hermanos, les digo esto. Tengamos ánimo, tengamos confianza, tengamos fe en Dios, porque Él está en control de todo, aunque no pareciera, ¿verdad? Pero Dios tiene el control de todo. De manera que hagamos nuestras también las palabras de nuestro hermano y apóstol Pablo, que escribió en Filipenses 4:13, seguro estoy que usted lo sabe de memoria. Dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga, y recuerde, Cristo viene pronto. Preparémonos.